El salón del consejo estaba repleto de miradas que me perforaban la piel como hojas afiladas, cada susurro un recordatorio cruel de que yo no pertenecía a ese lugar, a esa vida, a ese destino que me había sido impuesto como una sentencia de muerte disfrazada de honor. Mis dedos temblaban sobre el tejido tosco del vestido que me habían dado, gris como cenizas, simple como mi existencia a los ojos de aquellos que decidían sobre mí sin jamás preguntarme qué deseaba. Era así como siempre había funcionado. Yo, Elara, la hija más débil de la casa Veyron, la muchacha de constitución frágil que enfermaba con facilidad, que no poseía la belleza deslumbrante de mis hermanas ni la fuerza de voluntad de mis hermanos, era solo un peón conveniente en un juego de poder que trascendía cualquier noción de humanidad. Ella servirá, declaró mi padre, su voz resonando por las paredes de piedra con una frialdad que conocí desde que era pequeña, desde que percibí que su mirada nunca se detenía en mí con afecto, solo con evaluación pragmática. El rey demonio exigió una novia de sangre pura. Elara cumple con los requisitos básicos. Su fragilidad es irrelevante. No la está tomando por su fuerza, sino por su sangre. Las palabras cayeron sobre mí como piedras, cada una quebrando un poco más lo que restaba de mi ya fragilizada esperanza. Yo sabía, en algún rincón sombrío de mi mente, que este día llegaría. Durante toda mi vida había sido tratada como alguien al margen, alguien cuya existencia solo importaba cuando podía ser útil. Mis hermanas recibían vestidos de seda y promesas de matrimonios ventajosos con lores influyentes. Yo recibía sobras, palabras cortantes sobre mi palidez, mi falta de presencia. Cuando enfermaba, lo que sucedía con frecuencia, mi cuerpo siempre había sido un vaso rajado que no conseguía retener la vitalidad, era dejada sola en mi cuarto, como si mi enfermedad pudiera contaminar la grandeza de los otros. Padre, osé murmurar, mi voz saliendo débil en demasía, casi inaudible. Yo... ¿Hay otra forma? Cualquier otra. Él ni siquiera miró en mi dirección. Fue mi hermano mayor, Cassian, quien respondió con un suspiro de impaciencia. No seas tonta, Elara. Deberías agradecer. El tratado de paz entre nuestra tierra y el reino de las sombras depende de esta unión. Finalmente serás útil para algo, además de consumir recursos médicos. La risa contenida de algunos consejeros me alcanzó como latigazos. Mordí el labio inferior con fuerza suficiente para sentir el gusto metálico de la sangre, luchando contra las lágrimas que ardían detrás de mis ojos. Yo no lloraría, no les daría esa satisfacción. Ya había sido humillada lo suficiente a lo largo de mis 22 años, llamada la hija enferma, la débil, aquella que debería haber muerto en el invierno pasado cuando la fiebre la consumió. Sobrevivir siempre había parecido mi mayor defecto a los ojos de mi familia, como si mi persistencia en existir fuera un insulto deliberado a su linaje orgulloso. ¿Cuándo? Pregunté, la palabra saliendo como un suspiro derrotado. Al crepúsculo de mañana, respondió mi padre, finalmente volviendo sus ojos azules helados en mi dirección. Una escolta demoníaca vendrá a buscarte. Serás llevada al palacio de las llamas eternas. Allí, el rey Cael formalizará la unión conforme los términos del tratado. Cael, el nombre por sí solo evocaba terror en todo el reino mortal. Historias sobre él eran contadas en susurros en las tabernas, usadas para asustar a niños rebeldes. Se decía que él había ascendido al trono demoníaco a través de violencia incomparable, que sus ojos brillaban como brasas vivas, que él podía despedazar a un hombre con una única mirada. Algunos juraban haberlo visto en campos de batalla durante las antiguas guerras, una figura envuelta en sombras y llamas, cegando vidas como quien recoge flores. Y ahora yo sería entregada a él como una ofrenda,
un sacrificio para mantener la frágil paz entre nuestros mundos. Aquella noche, acostada en mi cama estrecha, miré por la ventana a las estrellas que parpadeaban indiferentes en el cielo oscuro. Parte de mí deseaba huir, tomar lo poco que poseía y desaparecer en los bosques que circundaban nuestra propiedad. Pero, ¿a dónde iría? ¿Qué vida podría construir sola, sin recursos, sin apoyo, en un mundo que ya me había juzgado indigna? Por lo menos en esto, en esta entrega forzada, yo tenía un propósito, por más sombrío que fuese. ¿Tienes miedo? La voz suave de Lisa, mi única criada y la única persona en aquella casa que demostraba algo próximo a la bondad, vino de la puerta entreabierta. Me giré hacia ella, incapaz de esconder la verdad que transparecía en mis ojos húmedos. Aterrorizada. Ella entró silenciosamente y se sentó en el borde de mi cama, sus manos encallecidas sosteniendo las mías con ternura. Dicen muchas cosas sobre el rey Cael, pero también dicen que él es justo a su manera, que él no tolera crueldad gratuita en su reino, que protege a aquellos bajo su autoridad. Soy una mortal siendo entregada a un demonio, respondí con amargura. Justicia no hace parte de esta ecuación. Lisa apretó mis manos. Entonces, sobrevive, señora Elara. Sobrevive como siempre lo has hecho, con esa fuerza silenciosa que todos aquí son demasiado ciegos para ver. Eres más resiliente de lo que crees. Sus palabras se quedaron conmigo durante aquella larga noche de insomnio, resonando en mi mente mientras observaba las horas pasar con lentitud torturante. Sobrevivir. Eso era lo que había hecho durante toda mi vida. Sobrevivir a la indiferencia, al desprecio, a las enfermedades que deberían haberme llevado. Tal vez hubiera alguna fuerza en ello, alguna forma de resistencia que aún no comprendía completamente. El crepúsculo llegó demasiado rápido y demasiado lento, una paradoja temporal que reflejaba el caos de mis emociones. Cuando los 3 golpes resonaron en la puerta principal, sentí mi corazón latir con fuerza. Bajé las escaleras con piernas que parecían hechas de agua, vistiendo el único traje que me habían proporcionado, un vestido rojo oscuro, el color de la sangre coagulada, que contrastaba violentamente con mi piel pálida. Mi cabello castaño claro había sido recogido en una trenza simple, y ninguna joya adornaba mi cuello o muñecas. Era una ofrenda desprovista de adornos, desnuda en mi insignificancia. La puerta fue abierta y el aire pareció cambiar, cargándose de una energía que hizo que cada vello de mi cuerpo se erizara. 3 figuras entraron, todas altas, vistiendo armaduras negras que parecían absorber la luz a su alrededor. Sus ojos brillaban con un fulgor sobrenatural, uno amarillo dorado, otro rojo intenso, el tercero un verde que recordaba al fuego fatuo. Demonios, reales, tangibles, de pie en mi casa, y todos aquellos que minutos antes conversaban normalmente, ahora callaban, el miedo palpable llenando cada rincón de la sala. Elara Veyron. La voz del demonio central era profunda, vibrante, cargada de un poder que hacía que mis huesos temblaran. Asentí mudamente, incapaz de encontrar mi voz. Ven, nuestro rey aguarda. No hubo despedidas. Mi padre ofreció un asentimiento corto, formal, desprovisto de cualquier emoción paterna. Mi madre ni siquiera estaba presente. Se había retirado a sus aposentos tan pronto como la escolta llegó, incapaz o no dispuesta a presenciar mi partida. Solo Lisa estaba allí, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro mientras yo pasaba, y en aquel breve momento nuestras miradas se encontraron, transmitiendo todo lo que las palabras no podrían expresar. La carroza que me aguardaba en el exterior no se parecía a nada que hubiera visto jamás.
hecha de un material negro que brillaba con vetas rojas pulsantes, parecía viva, como si respirara. Los caballos que la tiraban no eran caballos de verdad. Sus formas eran correctas, pero sus ojos ardían con llamas rojas, y de sus narices escapaba humo denso. Entré con piernas temblorosas, sentándome en el banco forrado de terciopelo oscuro, y la puerta se cerró con un sonido definitivo, como el sello de una tumba. El viaje fue largo, atravesando paisajes que gradualmente cambiaban de familiar a imposible. El cielo arriba transitó de azul crepuscular a un púrpura profundo rayado de rojo, y los árboles que bordeaban el camino se volvieron cada vez más retorcidos, sus hojas negras centelleando como metal. El aire se volvió más caliente, cargado de azufre y algo dulce que no conseguí identificar. Estábamos entrando en el reino de las sombras, cruzando el umbral entre mundos, y cada fibra de mi ser gritaba que me estaba alejando de todo lo que conocía, adentrándome en un territorio donde no había retorno. Cuando el Palacio de las Llamas Eternas finalmente surgió en el horizonte, mi respiración falló. No era un palacio en el sentido tradicional, era una fortaleza colosal esculpida en roca volcánica negra, torres que se alzaban como garras rasgando el cielo carmesí, y por todas sus superficies corrían ríos de lava contenida en canales de cristal oscuro, iluminando la estructura entera con un brillo infernal. Era aterrador, era magnífico, era todo lo que jamás había imaginado y nada para lo que pudiera haberme preparado. La carroza se detuvo frente a una escalinata monumental, y la puerta se abrió. Uno de los demonios de la escolta me extendió la mano, y yo la acepté porque no había otra elección, descendiendo con la dignidad que conseguí reunir. Otros demonios observaban desde varios puntos, algunos con curiosidad, otros con desdén mal disimulado. Una mortal en el corazón de su reino era una anomalía, una intrusión, y yo podía sentir cada mirada pesando sobre mí como juicio. «Sígueme», ordenó el demonio líder, y yo obedecí, subiendo escalón tras escalón hasta atravesar puertas inmensas ornamentadas con relieves de batallas antiguas. El interior era aún más impresionante. Corredores vastos con techos tan altos que se perdían en la oscuridad. Paredes decoradas con tapices que parecían moverse cuando no se miraba directamente hacia ellas. Candelabros de llamas flotantes que no consumían nada. Todo respiraba poder, eternidad, un mundo que existía según reglas diferentes a las que yo conocía. Finalmente, fuimos conducidos a un salón central donde un trono monumental dominaba el espacio, forjado en obsidiana y adornado con rubíes del tamaño de puños, elevado sobre una plataforma que exigía más de 20 escalones para ser alcanzada. Y allí, sentado con una postura que irradiaba autoridad absoluta, estaba él, Kael. Incluso a la distancia, su presencia era abrumadora. Alto, extraordinariamente alto, quizás superando los 2 metros, con hombros anchos envueltos en una armadura negra ornamentada que parecía fundida a su propia piel. Su cabello era negro como la noche sin luna, cayendo hasta los hombros en ondas que brillaban como seda, y de su cabeza emergían 2 cuernos curvos de un material que recordaba a ónix pulido. Pero fueron sus ojos los que me paralizaron cuando finalmente me miró directamente. Rojos, intensamente rojos, como brasas en el corazón de un horno, y dentro de ellos había una inteligencia aguda, una intensidad que hacía parecer que él veía no solo a través de mí, sino dentro de mí, descifrando cada secreto, cada miedo, cada pensamiento que intenté esconder. «Acércate». Su voz era profunda, resonante, cargando una autoridad que no admitía desobediencia. No era una petición,
Era un comando absoluto. Mis pies se movieron antes de que mi mente pudiera procesar, llevándome escaleras arriba, cada paso resonando en el vasto salón silencioso. Otros demonios observaban desde las sombras, su corte, presumiblemente, pero yo apenas los registraba. Toda mi conciencia estaba fijada en él, en aquella figura imponente que representaba tanto mi destino como mi posible fin. Me detuve a 3 metros de distancia, incapaz de continuar, y me forcé a erguir la barbilla, a encontrar aquellos ojos ardientes, incluso cuando cada instinto gritaba para bajar la mirada, para mostrar su misión. Si iba a morir, moriría mirando a la cara de mi ejecutor. Kael se levantó con una fluidez que parecía imposible para alguien de su tamaño, descendiendo los escalones de su trono hasta quedar frente a mí. De cerca, él era aún más intimidante. Yo necesitaba inclinar la cabeza hacia atrás para mantener el contacto visual, y el calor que emanaba de su cuerpo era casi tangible, como estar cerca de una hoguera. Él me estudió en silencio por largos momentos, sus ojos trazando mi rostro, descendiendo por mi forma, no con lujuria, sino con una evaluación clínica que, de alguna forma, era aún más desconcertante. Frágil, murmuró finalmente, su voz cargando una nota que no conseguí identificar. ¿Decepción? ¿Curiosidad? Me dijeron que los Veyron eran un linaje fuerte. No pareces capaz de sobrevivir una noche en este palacio, cuanto más a lo que está por venir. La humillación quemó en mi pecho, familiar y amarga. Una vez más, mi fragilidad era arrojada en mi cara. Una vez más, yo era considerada inadecuada. Pero algo, quizás la desesperación, quizás la rabia acumulada de años de desprecio, me impulsó a responder. Y sin embargo, aquí estoy, aún respirando, aún de pie. Quizás sobrevivir sea mi única habilidad real. Silencio, absoluto, sofocante. Yo había hablado directamente con el rey demonio, había respondido con algo próximo a desafío, y cada demonio presente probablemente esperaba que él me incinerara allí mismo. Pero entonces, algo imposible sucedió. Sus labios, perfectos, esculpidos, sorprendentemente sensuales en un rostro que debería ser solo aterrorizante, se curvaron en la más sutil de la sonrisa. Interesante. Él extendió la mano, sus dedos largos y adornados con anillos de plata ornamentados, tocando mi barbilla, erguiéndola un poco más. Su piel era caliente, casi febril, y donde nos tocamos sentí una corriente eléctrica recorrer mi espina dorsal. Tienes miedo, pequeña mortal, puedo oler tu terror, y aún así desafías. Hay coraje en eso, incluso si es necio. No tengo nada que perder, respondí con voz trémula, demasiado honesta. Ya fui considerada sin valor por toda mi vida. Morir aquí o vivir despreciada en mi propio hogar, ¿cuál es la diferencia real? Sus ojos se entrecerraron, y por un momento pensé haber ido demasiado lejos. Pero entonces él soltó mi barbilla y se giró parcialmente, dirigiéndose a su corte. Déjennos, tengo asuntos que discutir con mi prometida. La sala se vació rápidamente, demonios desapareciendo por las puertas laterales y a través de sombras que parecían abrirse como portales. En menos de un minuto estábamos solos en aquel vasto salón, y el silencio que se instaló era denso, cargado de posibilidades no dichas. Siéntate. Kael gesticuló hacia una silla menor próxima al trono, y yo obedecí con piernas que temblaban, agradecida por no necesitar más permanecer de pie. Él permaneció de pie, observándome con aquella intensidad perturbadora. ¿Sabes por qué exigí una novia mortal? Para sellar el tratado de paz, respondí, repitiendo lo que me había sido dicho. Parcialmente verdad, pero no completa.
Él comenzó a circular lentamente como un predador evaluando a su presa. Hay una antigua profecía entre mi pueblo, registrada milenios atrás por videntes que lograban ver a través del velo del tiempo. Habla de una unión entre rey y mortal, una que traería equilibrio entre nuestros mundos y rompería una maldición que asola mi linaje desde hace generaciones. Lo miré, confundida. ¿Maldición? Se detuvo frente a una ventana inmensa que ofrecía vista al reino debajo, un panorama de montañas de lava y ciudades construidas en roca negra, iluminadas por llamas eternas. Todo rey demonio de mi linaje es consumido por una sed insaciable de poder y destrucción. Es como un fuego que arde dentro de nosotros, creciendo cada año, hasta que eventualmente perdemos cualquier rastro de razón, convirtiéndonos en bestias movidas solo por instinto destructivo. Mi padre sucumbió, mi abuelo antes que él. Yo siento que crece en mí cada día el hambre, la rabia, el deseo de verlo todo arder. Había algo en su voz, una vulnerabilidad cruda que contrastaba violentamente con su apariencia intimidante. Me levanté lentamente, acercándome a él con cautela. ¿Y crees que yo puedo romper esa maldición? ¿Yo, que soy considerada la más débil de mi propia familia? Él finalmente se giró hacia mí, y en ese momento vi algo que no esperaba en sus ojos rojos: dolor, profundo, antiguo, agotador. La profecía habla de aquella que sobrevive no a través de la fuerza, sino a través de la resiliencia, no a través del poder, sino a través de la persistencia. Una mortal que conoce el sabor de la muerte y aún así se niega a ceder. ¿Eso no te suena familiar? Mi corazón se aceleró. Todas aquellas enfermedades, todas aquellas veces en que debería haber muerto pero no morí, todos aquellos momentos en que fui considerada débil pero continué existiendo, ¿tendría todo eso algún significado mayor? El ritual, continuó, su voz bajando a un tono casi íntimo, requiere que sobrevivas una noche en mi cama. No en el sentido físico que tu mente mortal pueda imaginar, sino que sobrevivas a la exposición directa de mi esencia demoníaca. Mi energía, mi aura, mi poder, todo eso será direccionado a ti por horas. La mayoría de los mortales morirían en minutos, sus cuerpos simplemente no soportarían la intensidad. Pero si sobrevives hasta el amanecer, si tu corazón continúa latiendo cuando el sol se levante, entonces la profecía será cumplida y serás libre. Yo te liberaré, regresarás a tu mundo con riquezas suficientes para vivir cómodamente, sin obligaciones. Procesé sus palabras lentamente, cada una asentando con peso. ¿Y si no sobrevivo? Entonces morirás, respondió con honestidad brutal, y yo continuaré en mi camino inevitable rumbo a la locura, eventualmente convirtiéndome en el monstruo que destruirá ambos nuestros mundos. Este es mi último intento, pequeña mortal, mi última esperanza antes de que sea demasiado tarde. Debería haberme sentido indignada por ser reducida a un experimento, una ruleta de supervivencia. Pero en vez de eso sentí algo diferente, una extraña conexión con este ser poderoso que, a pesar de toda su fuerza, estaba preso por cadenas tan firmes como las mías, solo de naturaleza diferente. Él era prisionero de su propia esencia, así como yo había sido prisionera de mis limitaciones físicas y del desprecio de otros. ¿Cuándo?, pregunté, mi voz sorprendentemente firme. Esta noche. No hay tiempo que perder. Ya siento la maldición avanzando. Cada día que pasa se hace más difícil mantener el control. Extendió la mano hacia mí, aquella misma mano que podría aplastarme con facilidad, ahora ofrecida como invitación. Tienes una elección, Elara.
Puedes rechazar y serás retornada a tu mundo, viva pero inalterada. O puedes aceptar, arriesgarlo todo y posiblemente conquistar tu libertad verdadera. Elige. Miré aquella mano extendida, los anillos que adornaban sus dedos, las venas que palpitaban con un brillo rojo bajo la piel. Toda mi vida había sido una serie de elecciones hechas por otros. ¿Dónde viviría? ¿Qué vestiría? ¿Para qué serviría? Esta era la primera vez que alguien me ofrecía una elección real, incluso si era una elección entre riesgo y nada. Podía volver, podía regresar a aquella casa donde era invisible, a aquella vida donde mi existencia era tolerada pero no celebrada. Podía morir lentamente de insignificancia, mi vida escurriéndose sin propósito, sin sentido, sin nunca saber si había algo más esperando por mí. O podía extender la mano, tocar aquellos dedos ofrecidos y elegir mi propio destino, incluso si ese destino fuera la muerte. Por lo menos sería mi elección, mi decisión, mi historia para contar o terminar. Acepto, dije, colocando mi mano en la de él. Sus dedos se cerraron alrededor de los míos con firmeza sorprendentemente gentil, y aquel calor intenso recorrió mi brazo, esparciéndose por mi cuerpo como vino caliente. Algo cambió en su rostro, una relajación sutil, como si una tensión que él cargaba fuera parcialmente liberada. Valiente pequeña mortal, o extremadamente necia, el tiempo dirá cuál. Él me condujo. Lo empezamos. Me condujo a través de corredores que parecían extenderse infinitamente, subiendo escaleras en espiral hasta alcanzar una sección del palacio que claramente eran sus aposentos privados. Puertas dobles de madera negra, incrustadas con runas rojas brillantes, se abrieron a su aproximación, revelando una cámara que desafió todas mis expectativas. Esperaba algo sombrío, quizás amenazador. En vez de eso, encontré una sala sorprendentemente elegante, amplia, sí, pero amueblada con gusto refinado. Una chimenea inmensa donde ardían llamas azuladas dominaba una pared, lanzando luz danzante sobre alfombras lujosas de colores profundos. Estanterías repletas de libros, libros reales, no tomos de magia sombría como imaginara, ocupaban otra pared entera. Y en el centro, una cama monumental con dosel de terciopelo oscuro y sábanas que brillaban como seda líquida. «Tienes tiempo para prepararte», dijo Kael, gesticulando hacia una puerta lateral. «Hay una cámara de baño allí, ropas adecuadas. Cuando estés lista, acuéstate en la cama. Iniciaré el ritual al caer completo la noche». Él comenzó a darse la vuelta, pero mi voz lo detuvo. Aarón. Fue la primera vez que usé su nombre directamente, y él se detuvo, mirando por sobre el hombro. «¿Tú deseas que yo sobreviva? ¿Verdaderamente?» Sus ojos rojos me estudiaron por largos momentos antes de responder. «Más de lo que puedes imaginar, pequeña mortal, por razones que van más allá de la maldición». Y entonces él salió, dejándome sola con aquellas palabras enigmáticas resonando en mi mente. La cámara de baño era una maravilla. Una bañera esculpida en piedra negra pulida, grande lo suficiente para nadar, con aguas que se calentaban mágicamente al toque. Me desnudé lentamente, dejando el vestido rojo caer al suelo, y entré en el agua perfumada con aceites que olían a especias y flores que yo no conocía. Mientras el calor relajaba mis músculos tensos, me permití pensar sobre lo que estaba a punto de acontecer. Sobrevivir una noche, apenas eso. Había sobrevivido a fiebres que deberían haberme matado, a inviernos donde fui dejada en cuartos helados porque nadie se preocupaba lo suficiente para alimentar mi fuego, a venenos accidentales de plantas medicinales administradas incorrectamente.
Mi cuerpo era frágil, sí, pero había en él una terquedad, una renuencia a ceder que ni yo misma comprendía completamente. Si eso fuese suficiente, descubriría en breve. Cuando salí, encontré ropas cuidadosamente dispuestas, no el vestido rojo de antes, sino algo diferente. Un camisón de seda blanca, casi translúcida, que fluía sobre mi piel como agua. Era simultáneamente inocente e íntima, cubriendo todo, pero insinuando las formas debajo. Cuando me miré en el espejo, un espejo enmarcado en plata antigua, mal reconocí a la mujer que me encaraba. Mi cabello, ahora suelto y seco, caía en ondas suaves hasta mi cintura. Mis ojos, generalmente apagados, parecían mayores, más brillantes. Yo parecía frágil aún, pero había algo más. Una determinación, quizás, una chispa que no notara antes. Retorné a la cámara principal y, siguiendo las instrucciones, me aproximé a la cama inmensa. Las cobertas eran increíblemente suaves bajo mis dedos, y cuando me acosté, me hundí levemente en el colchón como si estuviese flotando en nubes. Mi corazón latía acelerado, pero me forcé a respirar profundamente, a centralizar mi mente. Sobrevivir era todo que necesitaba hacer, sobrevivir hasta el amanecer. La puerta se abrió silenciosamente y Aarón entró. Él había removido la armadura, vistiendo ahora apenas pantalones negros de un material que brillaba como cuero pero parecía fluir como seda. Su torso estaba desnudo, revelando una musculatura definida cubierta por tatuajes, no meras decoraciones, sino símbolos que brillaban con luz propia, rojos y dorados, pulsando en ritmo con su corazón. Cicatrices antiguas cruzaban su piel en patrones que contaban historias de batallas y sobrevivencia. Él era simultáneamente bello y aterrorizante, una obra de arte viva forjada en guerra y poder. Él se aproximó a la cama despacio, sus ojos nunca dejando los míos. Última oportunidad, pequeña mortal, puedes aún rehusar. No voy a rehusar, respondí, sorprendida por la firmeza en mi voz. Haz lo que necesitas hacer. Aarón asintió lentamente y se acostó a mi lado, manteniendo una distancia respetuosa inicialmente. El ritual funcionará en ondas. Primero sentirás calor, después presión, como si el aire estuviese siendo extraído de tus pulmones. Entonces vendrá el dolor, tu cuerpo luchando contra la esencia demoníaca. Si resistes hasta allí, las cosas quedarán más intensas. Habrá momentos en que desearás implorar para que pare. No puedo parar. Una vez iniciado, necesita completar el ciclo. ¿Comprendes? Comprendo. Mentía parcialmente. No podría realmente comprender hasta vivenciar, pero necesitaba que él supiese que yo estaba comprometida. Él extendió la mano, colocándola sobre mi corazón. El calor que emanaba de ella era inmediato, intenso, pero no desconfortable aún. Entonces lo empezamos. Comencemos entonces. Cerré los ojos y lo último que vi fue ese rostro esculpido de forma imposible, esos ojos rojos fijos en los míos con una intensidad que parecía ver directamente en mi alma. Y entonces la sensación comenzó. Calor. Tenía razón. Empezó como una ola tibia extendiéndose desde el punto donde su mano tocaba mi pecho, irradiando hacia afuera en círculos crecientes. Mi piel comenzó a hormiguear, después a arder levemente, como si hubiera estado demasiado tiempo bajo el sol. Respiré profundamente, enfocándome en mantener la calma, en no dejar que el pánico se apoderara de mí. La mano de Kael se movió, trazando una línea lenta desde el centro de mi pecho hasta mi abdomen, y donde quiera que él tocaba, el calor se intensificaba. No era doloroso aún, pero era desconcertante, alienígena, una sensación que mi cuerpo no sabía cómo procesar.
Abrí los ojos y lo encontré observando cada matiz de mi reacción con atención absoluta. ¿Estás bien? Su voz sonó ronca, cargada de algo que podría ser preocupación. Sí, susurré, aunque no estaba segura si era verdad. Entonces la segunda ola llegó, y con ella la presión. Fue como si el aire a mi alrededor se volviera denso, viscoso, cada respiración exigiendo esfuerzo consciente. Mi pecho subió y bajó con dificultad creciente, e instintivamente mi mano agarró el brazo de Kael, buscando algo sólido, algo real para anclarme. Sus músculos eran como piedra bajo mi palma, pero él no se movió, permaneciendo perfectamente inmóvil mientras continuaba canalizando su esencia hacia mí. Respira, él instruyó suavemente, su otra mano subiendo para tocar mi rostro, dedos trazando mi mejilla con sorprendente ternura. No luches contra esto, deja que fluya a través de ti, no contra ti. Intenté seguir su consejo, relajando músculos que instintivamente se contraían, forzando mi mente a aceptar en vez de resistir. Y lentamente, la presión se volvió más tolerable, aún presente, pero no más abrumadora. Conseguí respirar, superficial pero constante, y a través de mi visión borrosa vi aprobación brillar en sus ojos. Pero entonces la tercera ola llegó, y con ella el dolor. No era como ningún dolor que yo ya hubiera experimentado, no el dolor agudo de un corte, no el dolor pulsante de una fiebre, sino algo más profundo, más visceral. Era como si cada célula de mi cuerpo estuviera siendo reescrita, cada fibra estirada hasta su punto de ruptura y entonces forzada a adaptarse. Grité, un sonido que rasgó mi garganta y mis espaldas se arquearon involuntariamente, mi cuerpo convulsionando. «Aguanta». La voz de Kael sonó urgente, y él se movió más cerca, su cuerpo ahora presionando contra el mío, brazos envolviéndome. «Aguanta, pequeña mortal. Eres fuerte, más fuerte de lo que sabes». Sus palabras fueron mi ancla, mientras olas de agonía recorrían mi cuerpo. Lágrimas escurrían de mis ojos cerrados, mi respiración salía en sollozos quebrados. Y había momentos en que pensé que no podría, no conseguiría, que sería más fácil solo dejar ir, dejar que la oscuridad me llevara. Pero entonces sentía el calor de su cuerpo envolviéndome, oía su voz murmurando palabras en una lengua que no comprendía, pero cuyo tono era claramente alentador, y encontraba fuerzas para continuar. El tiempo perdió significado. Podrían haber sido horas o solo minutos. Yo no tenía cómo saberlo. Todo lo que existía era el dolor, el calor, la presión y la presencia constante de Kael sujetándome como si yo fuera algo precioso que podría romperse. Y tal vez fuera exactamente eso lo que yo era, algo en el umbral de la ruptura, pero rehusándose tercamente a ceder. Gradualmente, imperceptiblemente inicialmente, algo comenzó a cambiar. El dolor no disminuyó, pero mi relación con él cambió. Donde antes ella era algo que me sucedía, algo externo e invasivo, ahora era algo a través del cual yo estaba pasando, algo que formaba parte de una jornada. Y con ese cambio de perspectiva vino una extraña sensación de paz, o tal vez resignación, o tal vez algo más profundo aún, aceptación. «Está funcionando», oí a Kael murmurar, su voz cargada de una emoción que sonó peligrosamente próxima a reverencia. «Por todos los abismos, está realmente funcionando». Abrí los ojos, un esfuerzo monumental, y lo encontré observándome con una expresión que nunca esperaría ver en un rey demonio. Admiración, esperanza y algo más suave y más aterrador, algo que hizo mi corazón acelerar por razones que nada tenían que ver con el dolor físico. «Estás brillando», él dijo suavemente,
y su mano se movió para tocar mi mejilla, literalmente brillando. Tu piel está absorbiendo mi esencia, transformándola. Yo nunca he visto nada así. Volví mi cabeza con esfuerzo y, a través de la niebla de dolor y exhaustión, vi lo que él veía. Mi piel realmente emanaba un brillo suave, dorado en los bordes y pulsando levemente rojo más cerca de donde él me tocaba. Era como si yo estuviera convirtiéndome en un recipiente de luz, un conductor de su energía demoníaca que, de alguna forma, no estaba siendo destruida por ella, pero transformada. Falta poco, Kael murmuró, y su frente descansó contra la mía, aquel gesto sorprendentemente íntimo, haciendo que algo en mi pecho se apretara dolorosamente. Solo un poco más, pequeña mortal. Vas a lograrlo. Yo creo en ti. Nadie jamás había dicho que creía en mí. Nadie jamás me había sostenido así, como si mi supervivencia importara, como si yo importara. Y en aquel momento, en aquella cámara envuelta en magia y poder, algo se rompió dentro de mí. No mi cuerpo, sino las paredes que había construido alrededor de mi corazón, las defensas que había erigido contra años de rechazo y dolor. Lágrimas de nuevo, pero diferentes ahora, no solo de dolor físico, sino de algo más profundo, más verdadero. Kael, susurré su nombre como una plegaria, y sentí su cuerpo entero tensarse en respuesta. Estoy aquí, él respondió inmediatamente. No voy a ningún lado, no estás sola, nunca más. Y en aquellas palabras encontré la fuerza para el último impulso. El dolor alcanzó un crescendo imposible, cada terminación nerviosa de mi cuerpo gritando en protesta. Y entonces, como una ola rompiendo contra rocas, se rompió. No desapareció, pero súbitamente se transformó en algo diferente, una energía pulsante, viva, que corría a través de mis venas como electricidad líquida. Podía sentirla conectándome a Kael de formas que trascendían lo físico. Podía sentir su corazón latiendo en sincronía con el mío. Podía sentir sus emociones, la esperanza feroz, el miedo profundo y algo más, algo que él mantenía cuidadosamente guardado, pero que se filtraba a través de las fisuras de su control. Mis ojos se abrieron totalmente por primera vez en horas, y encontré los suyos a centímetros de los míos. El rojo de su iris parecía haberse suavizado, ganando tonos dorados en su interior, y las líneas de tensión en su rostro se relajaron gradualmente. «El amanecer», él dijo, su voz casi incrédula. «Pequeña mortal, mira». Siguiendo su orientación, giré la cabeza hacia la ventana inmensa y vi el primer rayo de luz, no el rojo carmesí que iluminaba el reino de las sombras, sino una luz dorada, clara, inconfundible. El sol. Amanecer. Había sobrevivido. La realización me golpeó como un maremoto y un sollozo de risa incrédula escapó de mi garganta. Yo lo logré. Lo lograste, Kael confirmó. Y cuando él sonrió, una sonrisa genuina, amplia, transformadora, fue como presenciar el nacimiento de un nuevo mundo. Era deslumbrante cuando sonreía, toda aquella severidad y peligro disolviéndose momentáneamente para revelar algo vulnerable e infinitamente precioso debajo. Sobreviviste, pequeña mortal. Contra todas las probabilidades, sobreviviste. Él se sentó lentamente, ayudándome a hacer lo mismo, y fue entonces cuando percibí los cambios. Mi cuerpo, aunque exhausto, no sentía la flaqueza crónica que siempre me había acompañado. Mi respiración, siempre trabajosa, venía fácil y profunda. Y cuando levanté mis manos delante de mí, vi que no temblaban, no mostraban aquella palidez enfermiza que siempre me había marcado. ¿Qué me sucedió?, pregunté, maravillada.
La esencia demoníaca no solo fluyó a través de ti, se fusionó contigo. Kael explicó, sus dedos aún sosteniendo los míos como si se resistiera a romper el contacto. Ahora cargas parte de mí dentro de ti, y en el proceso fuiste fortalecida. Tus puntos débiles fueron cauterizados, por así decirlo. Aún eres mortal, pero no más frágil, nunca más frágil. Debería haberme asustado esta idea de estar permanentemente alterada, pero todo lo que sentí fue un alivio aplastante, como si cadenas que había cargado por toda la vida hubieran finalmente sido rotas. ¿Y la maldición?, pregunté, recordando el propósito original. Los ojos de Kael se cerraron, y él permaneció en silencio por largos momentos, claramente evaluando algo interno. Cuando finalmente abrió los ojos nuevamente, había lágrimas no derramadas brillando en sus bordes. Silenciada. Por primera vez en décadas, no siento aquella hambre insaciable, aquella rabia. Está silenciada. No sé si es permanente, pero por ahora estoy libre. Su mano subió para tocar mi rostro con reverencia. Me salvaste, pequeña mortal. Salvaste no solo a mí, sino incontables vidas que habrían sido perdidas cuando yo eventualmente sucumbiera. ¿Cómo puedo jamás repagártelo? Me prometiste libertad, le recordé suavemente, aunque la palabra ahora sonaba extraña, casi indeseada en mi lengua. Dijeron que si yo sobrevivía, sería libre para irme. Algo doloroso pasó por sus características. Sí, lo prometí. Estás libre, Elara. Puedes retornar al mundo mortal con todas las riquezas que desees, vivir la vida que elijas. Yo no te retendré. Pero él no me soltó. Sus dedos aún entrelazaban los míos, su cuerpo aún próximo al mío, y en sus ojos vi el mismo conflicto que sentía en mi propio corazón. Alguna cosa había cambiado durante aquella larga noche, algo más allá de lo físico, más allá del cumplimiento de mi promesa. Entonces, de una profecía, una conexión fue forjada, delicada pero real, y la idea de simplemente partir, de nunca más ver a este ser que me sostuvo a través de la peor agonía que jamás experimenté, que creyó en mí cuando nadie más lo hizo, parecía fundamentalmente errónea. Y si comencé cautelosamente, tanteando palabras que mal me atrevía a pronunciar, ¿no quiero partir? ¿Aún no, al menos? Sus ojos se abrieron levemente, sorpresa genuina atravesando sus características. ¿Tú desearías permanecer aquí, en el reino de las sombras, por voluntad propia? Dijiste que aún no sabes si la maldición está permanentemente rota, razoné, mi mente trabajando a través de las implicaciones. ¿Qué si regresa? ¿Qué si me necesitas de nuevo? Y además, respiré hondo, reuniendo coraje. Por primera vez en mi vida me siento fuerte, capaz. No quiero correr de vuelta a un mundo que solo me veía como una carga. Quiero explorar quién puedo ser ahora. Y si eso es presuntuoso o tonto, entonces no lo es, interrumpió, su voz ronca. No es ni presuntuoso ni tonto. Es inesperado, maravilloso, aterrador. Si permaneces, Elara, necesitarás comprender que este mundo es peligroso. Hay facciones que no aprueban mi gobierno, demonios que verían a una mortal como una debilidad a ser explotada. Estarías en riesgo constante. Riesgo constante, repetí, una sonrisa tocando mis labios. Prefiero riesgo con propósito que seguridad en la invisibilidad. Kael me estudió por largos momentos, y entonces, lenta, tentativamente, como si temiera que pudiera desaparecer, él alzó ambas manos para sostener mi rostro. Entonces quédate, no como prisionera, no como obligación, sino
como alguien que me gustaría conocer mejor, alguien que, contra toda lógica, me encuentro deseando cerca. Mi corazón tropezó en su ritmo. Apenas me conoces. Te sostuve durante toda la noche, respondió suavemente. Sentí cada temblor de dolor, cada momento en que consideraste rendirte, cada segundo en que elegiste persistir. Conozco tu fuerza, tu coraje, tu resiliencia. Esos no son detalles pequeños, pequeña mortal. Esos son la esencia de quién eres. No había palabras adecuadas para responder a eso, así que no lo intenté. En cambio, presioné mi frente contra la de él nuevamente, cerrando los ojos y simplemente existiendo en ese momento, exhausta, transformada, pero indudablemente viva y, por primera vez, verdaderamente vista. Los días que siguieron fueron revelación tras revelación. Kael mantuvo su palabra. Yo no era prisionera, sino invitada, libre para explorar el palacio y sus alrededores conforme deseara. Me designó guardianes, no captores, sino protectores. Demonios que inicialmente me observaron con escepticismo, pero gradualmente, conforme me vieron interactuar con Kael, comenzaron a demostrar algo próximo a respeto. El propio Kael se convirtió en mi guía para este mundo imposible. Me mostró las bibliotecas que contenían conocimiento acumulado de milenios, donde podría perderme por horas entre tomos que discutían filosofía, magia, historia de conflictos entre mundos. Me llevó a los jardines, sí, jardines, aunque cultivados con plantas que florecían en suelo volcánico, pétalos de colores que no existían en el espectro mortal, fragancias que alteraban humor y percepción. Me presentó a su corte, y aunque muchos claramente desaprobaban mi presencia, nadie osó desrespetarla abiertamente bajo la mirada vigilante de su rey. Pero fueron nuestras conversaciones privadas las que más valoré. Horas pasadas en su biblioteca personal o en los jardines por la noche, cuando las llamas eternas quemaban más suavemente y las estrellas, diferentes de las que conocía, pero no menos bellas, centelleaban en el cielo oscuro. Él hablaba sobre su vida, sobre el peso de gobernar un reino perpetuamente al borde de guerra interna, sobre la soledad de cargar una maldición que garantizaba eventualmente destruiría a sí mismo y a todo lo que amaba. Y yo hablé también, por primera vez en la vida, encontrando a alguien verdaderamente interesado en escuchar, sobre las enfermedades que me definieron desde niña, sobre el aislamiento de ser constantemente considerada defectuosa, sobre los pequeños placeres que encontré en libros y en la naturaleza cuando ninguna persona ofrecía consuelo, sobre miedo y esperanza, sobre sueños que nunca me atreví a perseguir porque parecía imposible que pudiera alcanzar cualquier cosa. Nunca es imposible. Kael me dijo una noche mientras caminábamos por un puente sobre un río de lava controlada, su luz lanzando sombras danzantes en nuestros rostros. Eres improbable, tal vez, inesperada, ciertamente, pero imposible, no, tú lo has probado. Me detuve, girándome para encararlo completamente. La luz de la lava iluminaba sus características desde abajo, acentuando los ángulos afilados de su mandíbula, el arco sensual de sus labios, el brillo perpetuo de sus ojos, que no me parecían más aterrorizantes, sino hipnóticos. Y tú no eres el monstruo que temía convertirme. Aún no, corrigió, pero había ligereza en su tono que no existía semanas antes. Pero con cada día que pasa contigo cerca, siento que la maldición retrocede un poco más. Es como si tu presencia fuera un antídoto vivo. Entonces, manténme cerca, sugerí audazmente, mi corazón acelerándose con la implicación de mis propias palabras. Sus ojos se entrecerraron levemente, intensidad renovada encendiéndolos. Elara, ¿comprendes lo que estás sugiriendo? La proximidad, en mi mundo, tiene implicaciones.
expectativas. Yo no quiero presionarme, terminé por él. Kael, me has ofrecido más libertad y respeto en estas últimas semanas de lo que he tenido en toda mi vida anterior. Si elijo permanecer cerca, si elijo... Respiré hondo, reuniendo coraje. Si elijo explorar lo que sea que esté creciendo entre nosotros, es mi elección, mía, por primera vez, algo verdaderamente mío. Él cerró la distancia entre nosotros en 2 pasos fluidos, sus manos subiendo para sostener mi rostro con esa ternura que siempre me sorprendía viniendo de alguien tan poderoso. «Eres extraordinaria», murmuró, su respiración caliente contra mi piel. «Y soy un tonto condenado, porque cada día encuentro más difícil imaginar este palacio sin ti en él. Pero necesito saber, ¿estás segura? ¿Sin duda?» En respuesta, me erguí sobre las puntas de mis pies, algo que nunca había necesitado hacer antes de mi transformación, cuando la debilidad me mantenía siempre cerca del suelo, y presioné mis labios contra los suyos, en un beso que fue simultáneamente primero e inevitable. Por un momento permaneció inmóvil, sorprendido, pero luego respondió con una intensidad que robó mi aliento, brazos envolviéndome y levantándome del suelo como si no pesara nada, como si fuera preciosa y frágil incluso en mi nueva fuerza. El beso se profundizó, transformándose en algo más urgente, más desesperado, años de soledad de ambos lados derramándose en aquel contacto. Cuando finalmente nos separamos, ambos estábamos respirando pesadamente, y había un brillo en sus ojos que reconocí como el mismo deseo que sentía ardiendo en mis propias venas. «Mi cámara», dijo ronco, no una pregunta sino una invitación, y yo asentí, incapaz de formar palabras. Aquella noche fue diferente de la primera que pasé en su cama. Donde antes había sido ritual y dolor, ahora había elección y placer. Él me tocó como si fuera arte viva, explorando cada curva y ángulo con reverencia y pasión entrelazadas, y yo retribuí, descubriendo los paisajes de su cuerpo con manos que finalmente tenían permiso para desear, para sentir, para reclamar. No había prisa, teníamos toda la eternidad, o al menos esta noche, y cada segundo fue saboreado como el presente raro que era. Después, acostados entrelazados, mientras las llamas azules en la chimenea crepitaban suavemente, Kael trazó patrones perezosos en mi hombro desnudo. «Me has transformado», confesó suavemente. «No solo la maldición, sino yo, quién soy, lo que deseo. Nunca pensé que podría tener esto, elegir a alguien no por deber o estrategia, sino por verdadero sentimiento». «Tú también me has transformado», respondí, girándome para mirarlo directamente. «Me diste fuerza cuando nunca supe que podría tenerla. Me diste elección cuando siempre me había sido negada. Me diste propósito más allá de la mera supervivencia». Sus dedos encontraron los míos, entrelazándose. Entonces nos quedamos juntos, no por profecía u obligación, sino porque elegimos. Porque, contra toda lógica, encontramos algo real en circunstancias imposibles. Juntos, concordé, sellando el acuerdo con otro beso. Pero la felicidad, descubrí, es siempre más frágil de lo que nos gustaría creer. Semanas se transformaron en meses, y aunque la maldición permanecía silenciada, la inquietud crecía en otros rincones del reino. Facciones dentro de la corte demoníaca comenzaron a murmurar más abiertamente sobre su rey estando comprometido por una mortal, sobre decisiones siendo influenciadas por debilidad. Hubo un intento de asesinato, interceptado, pero real, y aunque Kael trató la situación con firme eficiencia, vi la preocupación en sus ojos. «Tienen razón», dije una noche, después de otra reunión tensa del consejo, donde fui claramente el tema de discusiones acaloradas. «Mi presencia está causando inestabilidad».
Tu presencia me está manteniendo cuerdo, Kael rebatió ferozmente. Sin ti, la maldición regresa. Siento sus dedos arrastrándose de vuelta siempre que nos separamos por mucho tiempo. Eres mi ancla, Elara, no los dejaré alejarte. Pero la realidad era más complicada que el deseo. El reino de las sombras operaba según jerarquías y expectativas antiguas, y una mortal al lado del rey, sin título formal, sin estatus reconocido, era una anomalía que muchos no podrían aceptar. Comenzaron los susurros de que yo debería partir, de que el rey debería elegir una consorte demoníaca apropiada, de que nuestra conexión, aunque reconocida, no era suficiente. Kael propuso un matrimonio formal. Eleván me nombró oficialmente reina. Pero cuando se anunció la noticia, la reacción fue explosiva. Las facciones leales cuestionaron abiertamente la sabiduría de colocar a una mortal en una posición de tanto poder. Las amenazas se dirigieron no solo contra mí, sino contra cualquier alianza con el mundo mortal, amenazando con deshacer el propio tratado de paz que mi oferta inicial estaba destinada a solidificar. No puede haber guerra por mi causa, argumenté desesperadamente tras un ataque particularmente peligroso que casi me cuesta la vida, salvada solo por la intervención de última hora de los guardianes leales. Kael, esto no puede terminar en sangre, no vale la pena. Vales más que todo, rugió él, su forma temblando con furia mal contenida. La primera vez que vi trazos de la maldición resurgiendo, provocada por la amenaza hacia mí. No pueden quitarte, no lo permitiré. Pero yo veía la verdad que él se negaba a aceptar. Mi presencia, por más que mantuviera la maldición controlada, estaba desestabilizando su reino de otras formas. Y si la elección era entre mi felicidad y la supervivencia de incontables vidas, mortales y demonios, que perecerían en un renovado conflicto, había solo una respuesta posible. Necesito irme, susurré la verdad que desgarraba mi corazón. Necesito regresar al mundo mortal, al menos por ahora, hasta que las cosas se calmen, hasta que encontremos una solución que no exija el sacrificio de un mundo entero. No, la negación fue absoluta, final. No lo haré, no puedo. Puedes, insistí, lágrimas corriendo libremente ahora, porque eres más fuerte que la maldición, más fuerte que el miedo, porque gobiernas con sabiduría, no solo poder, y porque si realmente me amas como afirmas, dejarás que yo elija esto, dejarás que yo te salve de la forma que tú me salvaste. El silencio que se siguió fue demoledor. Vi la batalla ocurriendo tras sus ojos, amor luchando contra deber, deseo contra necesidad. Finalmente, con voz quebrada, asintió. Temporalmente, solo temporalmente, encontraré una forma de hacerlo funcionar, de hacer que mi pueblo acepte. Juro por todo el abismo que esto no es el fin. No, concordé, abrazándolo con toda la fuerza que poseía. No es el fin, es solo una separación necesaria, hasta que el camino esté claro. Mi partida fue organizada silenciosamente, sin ceremonia. Kael me acompañó personalmente hasta la frontera entre mundos, ese umbral donde la realidad mortal y el reino de las sombras convergían. Cuando llegó el momento de separarnos, él me sujetó como si nunca quisiera soltarme, y yo me aferré a él de la misma forma. «Te amo», confesó con voz ronca, palabras que nunca había pronunciado antes, porque ambos habíamos tenido miedo de darles voz, hacerlas reales y por lo tanto vulnerables. «Te amo de formas que no sabía que eran posibles, y encontraré la forma de corregir esto, lo prometo». «Yo también te amo», respondí entre sollozos.
Y esperaré, no importa cuánto tiempo lleve. Un último beso, desesperado y dulce, y entonces forzamos nuestros cuerpos a separarse. Atravesé el umbral de vuelta al mundo mortal, volviéndome una última vez para verlo de pie en el borde, una figura imponente envuelta en sombras y llamas, ojos rojos brillando intensamente en la distancia creciente. Los meses que se siguieron fueron vacíos de una forma que no había experimentado desde antes de entrar al reino de las sombras. Regresé no a mi familia, no tenía deseo de reencontrar a aquellos que me descartaron, sino que me establecí en una pequeña ciudad costera usando la riqueza que Kael insistió en que me llevara. Compré una casa modesta, viví simplemente, pero la ausencia de él era constante, dolorosa, un vacío que ninguna actividad conseguía llenar. Me mantuve informada sobre el reino de las sombras a través de fuentes que conseguí cultivar, comerciantes que negociaban entre mundos, eruditos que monitoreaban las fluctuaciones de energía en las fronteras. Las noticias eran mixtas. El reino se había estabilizado bajo el liderazgo firme de Kael, pero él propio parecía estar debilitándose. Susurros de que la maldición estaba regresando lentamente, de que él luchaba diariamente contra su influencia sin el ancla que yo le proporcionaba. Saber que mi ausencia lo estaba hiriendo mientras mi presencia desestabilizaba su reino era una agonía particular que cargaba en silencio. Pero entonces, 8 meses después de mi partida, todo cambió. Un mensajero llegó a mi puerta, no humano, pero no completamente demoníaco tampoco, algo intermedio. Su rey requiere su presencia inmediata, anunció el mensajero formalmente. Hay una situación que solo usted puede resolver. Mi corazón se disparó con una mezcla de esperanza y terror. Sin dudarlo, reuní lo poco que necesitaba y seguí al mensajero, permitiendo que me condujera de vuelta a través del umbral, a través del paisaje ahora familiar del reino de las sombras, hasta el palacio de las llamas eternas que no había visitado en tanto tiempo, pero que nunca había abandonado mis pensamientos. La recepción que recibí fue sorprendente. Guardias que antes me observaron con escepticismo, ahora se reverenciaban respetuosamente a mi paso. Miembros de la corte, al verme, murmuraban no con hostilidad, sino algo que parecía alivio. No entendía, pero no había tiempo para cuestionar. Fui conducida directamente al salón del trono, donde una multitud se había reunido. Y allí, de pie delante del trono, pero no sentado en él, estaba Darion. Parecía diferente, más cansado, líneas de tensión marcando su rostro que no estaban allí antes, pero cuando sus ojos encontraron los míos a través de la multitud, la vida retornó a ellos, un brillo que había estado ausente encendiéndose nuevamente. Elara, mi nombre en sus labios sonó como plegaria y promesa. Bajó los escalones rápidamente, atravesando la multitud que se abría para dejarlo pasar, hasta estar frente a mí. Por un momento, simplemente nos miramos, comunicando meses de añoranza en una única mirada. Entonces, él se arrodilló. El rey demonio, gobernante del reino de las sombras, se arrodilló delante de mí, y un choque colectivo recorrió la multitud. Me pediste que encontrara una forma, dijo, su voz resonando para que todos oyeran, para hacer que mi pueblo acepte lo que sé que es verdadero, que no eres debilidad, sino fuerza, que tu presencia no compromete mi gobierno, sino que lo fortalece. Entonces hice lo que debería haber hecho desde el principio. Él gesticuló y una figura encapuchada emergió de la multitud, una sacerdotisa de las antiguas tradiciones. La reconocí por los símbolos que adornaban sus vestiduras. Ella cargaba un pergamino antiguo, tan viejo que los bordes estaban desgastados por el tiempo. La profecía,
anunció la sacerdotisa, su voz sorprendentemente fuerte para alguien tan anciano. Habla no solo de supervivencia, sino de transformación. Aquella que sobrevive a través de la resiliencia no es una ofrenda, sino una igual. No es sacrificio, sino compañera. Cuando el rey acepta a la mortal no como posesión, sino como una verdadera socia, cuando se arrodilla delante de ella en reconocimiento público de su valor igual, entonces y solo entonces la maldición se rompe permanentemente. Miré de Darion arrodillado a la sacerdotisa, a la multitud que asistía con atención tensa, de vuelta a Darion. ¿Tú sabías esto todo el tiempo? No, admitió, una sonrisa tocando sus labios. La profecía estaba incompleta. Llevó 8 meses de investigación exhaustiva a través de textos antiguos, de consulta con todos los eruditos que conseguí encontrar, pero finalmente descubrimos el resto. Descubrimos que la clave no era solo tu supervivencia, sino mi reconocimiento. No solo de tu valor para mí personalmente, sino de tu valor como igual, como gobernante a mi lado, no bajo mí. Él extendió la mano, y en ella estaba un anillo, no de oro o plata, sino de un material que brillaba con luz propia, entrelazando rojo y dorado, colores que representaban tanto su mundo como mi transformación. Cásate conmigo, Elara, no por obligación o profecía, no para sellar tratados o mantener la paz. Cásate conmigo porque te amo, porque me completas de formas que nunca supe que eran posibles, porque no eres mi posesión o mi salvación, sino mi igual en todas las formas que importan. Lágrimas obscurecieron mi visión cuando me arrodillé también, llevándonos al mismo nivel, y tomé sus manos en las mías. Sí, 1000 veces sí. El beso que compartimos fue testimoniado por todo el reino, y cuando finalmente nos separamos, la sacerdotisa erigió su bastón, y una luz dorada irradió de su punta, envolviendo tanto a Darion como a mí. Sentí un cambio sucediendo, no físico esta vez, sino más profundo. La ligazón entre nosotros, siempre presente desde aquella primera noche, se solidificó, tornándose algo eterno, irrompible. La maldición está rota, anunció la sacerdotisa, y su voz resonó sobrenaturalmente por todo el salón. Testimoniado por las antiguas leyes, sellado a través de reconocimiento verdadero y amor igualmente ofrecido. Que todos sepan, la profecía fue cumplida no solo en parte, sino completamente. La multitud erupcionó, no en protesta como temí, sino en celebración. Aplausos, gritos de aprobación, y vi demonios que antes se opusieron a mi presencia, ahora reverenciándose respetuosamente. El cambio no había sido instantáneo, percibí. Durante aquellos 8 meses, Darion no solo había investigado, sino que había trabajado para transformar opiniones, para demostrar que la fuerza venía de formas variadas, que el liderazgo no exigía aislamiento, sino que podía ser fortalecido a través de una verdadera sociedad. Hubo quien dudó, admitió Darion más tarde, cuando finalmente estábamos solos en sus cámaras, nuestras cámaras ahora, quien argumentaba que la tradición no podía ser rota. Pero cuando demostré que mi efectividad como gobernante había mejorado durante el tiempo que pasamos juntos, cuando mostré que la profecía entera exigía no sumisión, sino igualdad, las mentes comenzaron a cambiar, y aquellos que rehusaron, bueno, algunos tuvieron que ser removidos de posiciones de poder. Tú luchaste por mí, susurré, aún maravillada, no solo contra la maldición, sino contra tu propio pueblo, tus propias tradiciones. Luché por nosotros, corrigió, envolviéndome en sus brazos, porque valiste cada segundo, cada desafío, cada momento de duda.
Y ahora tenemos la eternidad para disfrutar de esto. ¡Eternidad! Él sonrió, trazando mi mandíbula con dedos gentiles. La esencia demoníaca en ti no solo curó tu fragilidad, Elara, extendió tu tiempo de vida. Envejecerás, sí, pero lentamente, increíblemente lentamente. Tenemos siglos juntos, no meras décadas. La realización me robó el aliento. Siglos, no solo días o años, sino siglos para explorar este amor imposible, para construir una vida que ninguno de nosotros imaginó posible. Entonces, ¿realmente tengo mi final feliz? Murmuré, apenas atreviéndome a creer. Tenemos nuestro inicio feliz, corrigió Kael con una sonrisa. El final está muy, muy distante aún. Nuestra boda formal se realizó bajo el cielo carmesí del reino de las sombras, presenciada por representantes de ambos mundos, porque el tratado de paz, lejos de ser amenazado, había sido fortalecido por nuestra unión. Yo, que había sido considerada demasiado débil para importar, me había convertido en puente entre mundos, símbolo de que la fuerza venía en formas inesperadas, que la resiliencia era poder por sí solo. Vistiendo un vestido que brillaba como estrellas capturadas en seda, con una corona que mezclaba cristales mortales y gemas demoníacas, me convertí en reina del reino de las sombras. Y cuando Kael me miró durante la ceremonia, cuando su mano encontró la mía y aquella conexión que compartíamos latió fuerte y verdadera, supe que cada momento de dolor, cada segundo de incertidumbre, cada lágrima derramada había llevado exactamente a esto. Mi reina, murmuró cuando finalmente estábamos solos, la primera noche como pareja casada extendiéndose delante de nosotros. Mi igual, mi amor, mi rey, respondí abrazándolo, mi compañero, mi elegido. Y aquella noche, en las mismas cámaras donde años antes yo luchara para sobrevivir, celebramos no solo la supervivencia, sino el triunfo. Triunfo sobre las expectativas, sobre el prejuicio, sobre destinos que parecían escritos, pero probaron ser maleables en las manos de aquellos lo suficientemente valientes para desafiarlos. Los años que siguieron estuvieron repletos de desafíos. Gobernar nunca es simple, y mediar entre mundos diferentes exigía diplomacia constante. Pero enfrentamos todo juntos, lado a lado, igual a igual. Yo traje una perspectiva mortal para cuestiones demoníacas, humanizando decisiones que podrían haber sido crueles. Kael me enseñó a navegar las complejidades del poder sobrenatural, a comandar respeto no a través de fuerza bruta, sino a través de un liderazgo sabio. Construimos escuelas donde jóvenes de ambos mundos podían aprender juntos, rompiendo siglos de desconfianza a través de la educación y la comprensión. Establecimos leyes que protegían a los vulnerables en ambos lados de la frontera. Creamos festivales que celebraban nuestras diferencias mientras reconocían nuestras similitudes fundamentales. Y a través de todo, nuestra conexión solo se profundizó. Había noches cuando bailábamos solos en los jardines bajo estrellas alienígenas, cuando hablábamos hasta el amanecer sobre filosofía y sueños, cuando simplemente existíamos juntos en un silencio confortable. Había días de desafío, cuando no estábamos de acuerdo, pero siempre trabajábamos a través de las diferencias con respeto y amor. Había momentos de pasión que aún hacían que mi corazón se acelerara incluso después de décadas, cuando su toque aún enviaba escalofríos por mi espina dorsal, cuando su mirada aún podía hacerme sentir vista de formas que trascendían lo físico. «Estás pensativa», observó Kael una noche, décadas después de nuestra unión, cuando estábamos en una baranda privada observando su reino, nuestro reino, extendiéndose abajo. «¿En qué?» «En cómo era», respondí honestamente, recostándome contra su pecho sólido. Aquella chica frágil que fue entregada aquí, aterrorizada, considerada sin valor.
como si fuera toda una vida atrás, como si perteneciera a una persona diferente. Sus brazos me apretaron con ternura. Ella no era tan diferente, solo no había tenido la oportunidad de florecer aún. Pero la fuerza siempre estuvo allí, yo solo te ayudé a verla. Nos ayudamos el uno al otro, corregí, girándome en sus brazos para mirarlo directamente. Décadas juntos y él aún me robaba el aliento. Cabellos negros ahora tocados con pocos hilos plateados en sus sienes, líneas de experiencia marcando las esquinas de sus ojos, pero esencialmente inalterado, esencialmente Micael. Me diste fuerza, te di paz, juntos nos convertimos en algo mayor que cualquiera de nosotros solo. Verdad, él concordó, sellando el acuerdo con un beso que aún, después de todo este tiempo, hacía que todo desapareciera, excepto nosotros dos. Este momento, este amor que desafió profecía y destino para crear algo enteramente suyo. Y cuando finalmente nos separamos, observando el sol comenzar a nacer, dorado ahora, no rojo, un cambio gradual que había ocurrido conforme la maldición rota lentamente transformaba aspectos del propio reino, supe que esta era mi historia, no la que otros escribieron, para mí, no a la que nací, sino a la que elegí, a la que luché para crear, a la que sobreviví para contar. De pequeña mortal considerada desechable a reina del reino de sombras, compañera igual del ser más poderoso en mundos enteros. De alguien que mal se atrevía a soñar, a alguien viviendo más allá de todos los sueños. Esta era mi historia de supervivencia, transformación y amor que se rehusó a ser limitado por expectativa o imposibilidad. Y era solo el comienzo.